La estadística no es el único procedimiento para establecer relación causal. No es el único, que es el más importante. Pero se puede hacer epidemiología sin estadística, sin números. Por ejemplo, los antropólogos, los sociólogos no usan matemáticas. ¿Cómo hace un antropólogo para estudiar, por ejemplo, la conducta de las personas de una comunidad? Va y vive ahí. No pregunta nada, solo observa y va conviviendo y va detallando y haciendo anotaciones y al final elabora una teoría. No ha tenido que hacer el chico alado, nada de eso, ¿no? Simplemente su observación minuciosa del tema. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces se puede hacer eso. Cuarto, estudia diferentes determinantes de salud. ¿Se acuerdan del modelo de Lalonde? Con 4 factores, ¿no es cierto? Que son la biología humana, los factores ambientales, los estilos de vida y la respuesta social o los sistemas de salud. Entonces, para hacer un estudio, la biología utiliza estos factores, ¿no?, determinantes de la salud para hacer. No puede faltar. 5. Los modelos epidemiológicos no igualan a las condiciones naturales. De hecho, no se puede hacer epidemiología en un escritorio con una computadora. Hay que ir al campo. Y de hecho existe la epidemiología de campo, ¿no?, que tienes que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Establece la historia natural de las enfermedades para diseñar acciones integrales de salud. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que estudiar la epidemiología? Periodo prepatogénico, periodo patogénico. Y dentro del periodo patogénico, ¿qué tiene que ver? Cambios mínimos, enfermedad ya clínica y la recuperación a la muerte. ¿Para qué? Para establecer prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Esa es otra estrategia. Entonces, el estudio de la historia natural de la enfermedad es una estrategia que utiliza la epidemiología para hacer prevención, para tomar medidas de prevención. Bien. Luego tenemos que evalúa métodos diagnósticos mediante estudios epidemiológicos. Y esto ya lo hemos hecho aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo demostramos la validez de los métodos diagnósticos? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo, todo eso. Eso lo hace la epidemiología. Y finalmente determina poblaciones de alto riesgo para priorizar acciones de salud. Por ejemplo, si hablamos de infección urinaria, ¿qué factores están asociados? Mala higiene, ¿qué más? Sexo, ¿no es cierto? Y entonces, pero la mala higiene es un factor modificable, sí, entonces es un verdadero factor de riesgo. Pero el sexo es modificable, no. Entonces se convierte en marcador de riesgo. ¿Y qué significa marcador de riesgo? Es a la población en la cual va a aplicar los métodos de modificables. ¿Se dan cuenta? Entonces el marcador de riesgo me dice cuál es la población vulnerable sobre la cual debo de iniciar o hacer las medidas de prevención fundamentales. Entonces las estrategias. Busca tu Facebook. Es que escúchame, no busca tu Facebook. Este video lo voy a pasar. Como hemos visto, siempre hay que hacer mediciones. ¿Qué es una medición? Es el proceso de aplicar una escala estándar a una variable no conocida. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué es una variable?
es una característica que puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, el sexo es una variable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Hombre y mujer. Puede ser hombre, puede ser mujer. Ya está tomando diferentes valores. Pero si me voy aquí al colegio que está frente, San Juan, ¿no? Comienzo a estudiar a los hijos ahí. El sexo es una variable, porque todos son varones. Entonces las variables dependen mucho de su población. Entonces, de acuerdo a la población, pueden encontrar diferentes variables. Bueno, ¿qué tipos de variables hay? Variables discretas o discontinuas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el número de hijos de una familia es una variable discreta o discontinua, porque puede ser un hijo, dos hijos, tres hijos, pero no hay 2 hijos y medio, ¿no es cierto? Y 2 hijos un cuarto, no existe. Entonces es una variable discreta, ¿no es cierto? Pero puede ser una variable continua. Por ejemplo, el peso de una persona. Una persona pesa 60 kilos, 300 gramos, 20 microgramos, etc. Entonces, no hay división. No es como un hijo o 2 hijos, sino hay infinidad de subdivisiones. Entonces, una variable continua. ¿Listo? Y finalmente, las escalas de rendición. En algunos libros a esto le llaman también variables, pero no son. Hay otras clasificaciones de variables, variable independiente, variable, pero acá vamos a estudiar este tipo de variables porque vamos a medirlas. Y entonces la escala de medición puede ser nominal, ordinal, intervalo o local. Entonces, por ejemplo, es una variable de escala de medición nominal, quiere decir que son categorías mutuamente excluyentes, sexo, por ejemplo, hombre, mujer, ¿cierto? Pero hay ordinal, quiere decir que es igual que las nominales, pero ya hay un orden. Por ejemplo, educación primaria, secundaria, superior. Sin embargo, en esta diferenciación no hay un intervalo preciso. ¿Qué quiere decir? Que los que están en secundaria no tienen el doble de conocimiento que los de primaria, ni los de educación superior tienen el triple de conocimiento que tiene uno de educación superior. No existe un intervalo preciso entre cada categoría. Entonces, por eso es ordinal. Mientras que los que tienen ya un intervalo preciso pueden ser dos escalas diferentes: intervalo y de razón. En el de intervalo el intervalo es igual. Por ejemplo, si yo tomo la temperatura de un cuerpo, ¿ya? Y me sale 10 grados centígrados, y a otro le tomo la temperatura y tiene 20 grados, ¿qué puedo decir? Que el que tiene 20 grados tiene el doble de temperatura del que tiene 10, ¿no es cierto? O sea, se puede hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque los intervalos son iguales. Entre 1 grado de temperatura y el segundo, siempre en la misma distancia, o sea, el intervalo es el mismo. Entonces, eso es de intervalo. Y de razón, también los intervalos son precisos. Pero ¿cuál es la diferencia? En que en el de intervalo no hay cero absoluto, mientras que en el de razón sí hay un cero absoluto. Por ejemplo, si yo digo que un cuerpo tiene 0 grados centígrados de temperatura, ¿quiere decir que no tiene temperatura? Sí tiene, pero podrá tener -1, -2, etc., ¿cierto? Pero si yo digo, voy a tomar una muestra de sangre, por ejemplo, tomo una muestra de sangre y voy a dosar cocaína, ¿ya? En sangre, y me sale 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ese 0? Que no tiene cocaína, hay ausencia de la característica. Entonces, el 0 para la escala de razón es el 0 absoluto, quiere decir que es ausencia de la categoría, mientras que el otro, en el intervalo, no puede seguir teniendo, igual que el coeficiente de inteligencia. Pongamos que a alguien le tomamos
un examen para el coeficiente intelectual y saca 0. ¿Qué podemos decir? ¿Que tiene 0 de inteligencia? ¿No, que no tiene inteligencia? No tiene inteligencia, pero es convencional ese valor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso. Esto lo vamos a ver rápidamente porque ya lo sabes. Los datos en forma global no me sirven de nada. Tengo que hacer un resumen de los datos. Y se puede hacer una presentación tabular, es decir, tabla. Y he puesto este ejemplo porque estas son las tablas que usaban antiguamente. Clase, intervalo, marca de clase, etc. Entonces, ahora ya no se necesita esto porque Excel le saca sus tablas de clases de cuántas clases y acá están las frecuencias absolutas, y estas son frecuencias absolutas simples. Es cual, porque es absoluta por su número de casos. Y esta es frecuencia acumulada. En este intervalo tenemos 4, pero para el siguiente son 5, entonces 1, 9, etc. Entonces hay frecuencias absolutas, simples y acumuladas. Eso se puede poner en las tablas. Y también frecuencias relativas. ¿Cuáles son relativas? Porcentaje, tasa. Y también simples y acumulados. Lo interesante es que en la tabla el nombre es importante. Tiene que tener los datos suficientes para entender. ¿Y cuáles son esos datos? Responden a 4 preguntas. Para colocar el título de una tabla hay que contestar 4 preguntas. Primero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo está el título acá? Distribución de casos de sarampión. ¿Qué cosa es eso? El qué. Distribución de casos de sarampión. Según grupos de edad, eso es el cómo. Arequipa 2025. Lugar, esas 4 preguntas hay que contestar. Bueno, acá está todavía lo antiguo esto. Ya no se hace estas divisiones. Estas divisiones ya no se hacen. ¿Por qué? Porque ahora con la computadora no necesitamos hacerle rayitas, sino que el orden, la recta está precisa. Pero si yo quiero presentar mi gráfico de barras, perdón, mi gráfico, puedo usar dependiendo de la variable o la escala de decisión. Pero la variable más importante. Por eso hemos dicho que hay que saber si nuestros datos están en qué variable y en qué escala de decisión. Por ejemplo, si es nominal, o sea, corresponde a datos de una variable discreta, entonces puedo usar este gráfico. ¿Cómo se llama este gráfico? Le dicen ay, le dicen torta, que eso, pero eso es en otro. En el ambiente académico, ¿cómo se llama? Gráfico de sectores. Entonces acá se presenta muy bien de forma gráfica los valores en cada sector, ¿no? Por ejemplo, no fumador, antiguo fumador. Son variables no nominales. Pero ¿qué pasa si yo le pongo acá 18 sectores? Yo no entiendo nada, no sirve para nada. Entonces, el gráfico de sectores solo debe tener máximo 6 sectores, no más. Y si tiene más que algo, utilizo el otro gráfico, que es el de barras. Entonces, el gráfico de barras va a también detallar cada número de casos, perdón, sexo, número de casos y edad, ¿no? Está relacionando todo. Estas son las barras. Es una barra compuesta, porque tiene 2 sexos. También se puede poner la barra compuesta una sobre la otra. La distancia entre barras debe ser la mitad del ancho de la barra. Yo ya no tengo que utilizar porque usted le pide un gráfico a Excel y lo hace de la Excel. No, ya está todo eso. Entonces, en resumen, como
gráficos. Si es variables nominales u ordinales, uso gráfico de barras o diagrama de barras y gráfico de centro. Pero si es una variable continua, ¿no? Entonces, ¿cómo represento? La representación de datos en forma gráfica, si es una variable continua. Por ejemplo, estatura de tus alumnos en pulgadas. Ya ven estas barras, ya no están separadas, porque es una variable continua. Entonces, esto se llama histograma. Y si al histograma le pongo los puntos medios de cada barra, un punto, y uno mediante una gráfica lineal, entonces tengo el polígono de frecuencia. Entonces el histograma es con estas barras o cajas y el polígono de frecuencias ya es con simplemente línea. Pero en estas, bien, estatura pulgadas, este número especial. Esto es una variable con, no puedo, si es una variable continua, no le puedo poner barras. Y esto también puede ser valores absolutos, valores relativos, y también puede ser polígonos o histograma de frecuencias simples que tienen sus frecuencias acumuladas. Vamos a seguir rápidamente. Bueno, acá ya empieza ya un poco de complejidad. Todo lo demás lo conoce o lo hace una computadora. Luego tenemos medidas de resumen. Entonces, una vez que hemos presentado nuestros datos, tenemos que ordenar nuestros datos en medidas de resumen, porque todos los datos no nos dicen nada. ¿Qué medidas de resumen tenemos? Varias. En primer lugar, medidas de tendencia central. ¿Qué significa esto? Son medidas que se encuentran al centro de una dispersión de datos y que representan a todos los datos. Entonces son medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? La moda, por ejemplo. ¿Cómo se calcula la moda? Estos son periodos de incubación de rubiola en 11 niños. Entonces pongo 1, 2, 3 hasta 2. Son 11 niños. ¿Qué a mí me interesa? Entonces, ¿cuánto es el periodo de incubación del primer niño? 15, 16, 16, 19, 20. ¿Cuál es el valor que más se repite? 16. Entonces, la moda o el modo es 16. ¿Está claro? Esto es una medida muy general que sirve para tener una idea de los datos, pero no es de valor para hacer cálculos estadísticos y mucho más. Pero esta es la mediana, también es de tendencia central. ¿Cómo se calcula la mediana? De todos los datos ordenados de forma creciente o decreciente, el valor central es la mediana. Y entonces, en este caso sería 16. Pero si queda, en este caso son 11 datos, por lo tanto hay uno central. Pero si fueran 10, ¿cuál sería el central? Entonces tendría que ser el promedio entre los dos, ¿no? La semisuma de los dos valores y de esa manera saco la mediana. Pero ¿cuál es lo más importante de la mediana? ¿Para qué sirve la mediana? A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que acá todas las mujeres les tomamos una muestra de sangre para medir hemoglobina. Y la hemoglobina que he encontrado, comienzo a colocar así, la persona 1 tiene tanto. Y encuentro que el valor central está en 14. O sea, la mediana de la hemoglobina de todas las que están acá es 14. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese 14? ¿Qué dice? No es promedio, no es modo. Entonces, si digo que la mediana es 14, significa que el 50% de todas las mujeres que están acá tienen 14 o menos de hemoglobina. ¿Sí? Y si quiero al revés, que todas
50% de todas tienen 14 hemoglobina o más. O sea, es el punto medio. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo quiero, vamos a poner un ejemplo real. Voy a dar tratamiento para la anemia a toda aquella que tenga 12 o menos de 12. Entonces, encuentro que la mediana es 12. ¿A cuántos tratamientos tengo que tener? Si el grupo es de 1000 personas, ¿cuántos? 500 tratamientos, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Para eso es lo que... Pero tampoco se puede hacer operaciones con la mediana. Se puede hacer, pero son fórmulas muy complejas. Ya no tiene sentido hablar de esto. Luego, otra medida de tendencia central es la media o promedio. Eso es fácil de calcular. Es la sumatoria de las frecuencias entre ellos, que es el tamaño de la muestra. Pero no tiene ya que preocuparse de esto. Colocan sus datos en Excel y al final le pide quiero el promedio, quiero la media, quiero la nota, todo está. Entonces, lo que interesa es saber para qué sirve el promedio. El promedio sirve en primer lugar para hacer cualquier tipo de pruebas estadísticas. Es un valor importantísimo. Es el que más se utiliza. Pero este promedio puede, digamos, a veces esconder datos, porque es un valor central. Cuando los datos están muy dispersos, este valor central casi como que no funciona bien. Ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la media propia. ¿Qué es la distribución normal? La distribución normal es esta. Quiere decir que los datos están simétricamente distribuidos en relación a un valor central. ¿Cuál es ese valor central? El promedio de la media. Entonces, es una distribución normal con esta. Pero si tiene un sesgo acá para la izquierda, un sesgo para la derecha, ya no es una distribución normal. Hay una forma de calcular si es normal o no, que coincida la media, la moda y la media. Si las tres coinciden, lo más probable es que sea una distribución normal. Pero si no, ya está sesgada, se ve derecha. Entonces, ¿yo para qué tengo que saber si es normal o no normal? ¿Será importante? Las pruebas estadísticas se llaman paramétricas o no paramétricas. Las pruebas paramétricas sirven para distribuciones normales y para distribuciones no paramétricas se han utilizado otra vez. Aquí está la utilidad de saber si es una distribución normal o no. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si es normal, ¿qué hago? Calculo la media, la mediana y la moda, ya más o menos quiero saber. Pero hay un programa en la computadora para el cálculo de la normalidad y le va a dar valores que se llaman cortosis para ver si está desviado a la izquierda, ¿no? O si es un valor, una distribución normal. ¿Listo? Bien, estas son medidas de tendencia central. Pero ahora vamos a medir o tener medidas de tendencia, de dispersión. O sea, ¿qué son las medidas de dispersión? Me van a decir cuán dispersos están los datos en relación al valor central. ¿Por qué? Porque si una dispersión es mínima, dice que todos los datos más o menos coinciden. Y entonces eso es bueno porque se trabaja mejor. Pero si los datos están muy dispersos, hay muchos errores que se pueden cometer. Bien, entonces hemos dicho que hay dos medidas, hay varias medidas, vamos a ver dos. La varianza y la desviación estándar. En realidad son similares, la varianza se da en poblaciones y la desviación estándar en muestras. Entonces, ¿qué cosa es la varianza? Es igual a la desviación estándar al cuadrado.
Entonces, ¿qué será la desviación estándar? La raíz cuadrada de la raíz. O sea, es lo mismo. Pero bien, ¿para qué sirve esto? Mira, acá esto sí tiene que tener una atención especial. ¿Saben por qué? Porque si no entienden esto, no van a entender la estadística. O sea, la interpretación de la estadística. A ver, digamos que esta es una hemoglobina. Y esta es la media, o X barra, y esto está igual a 14 de puntos. Entonces, los matemáticos han encontrado estas relaciones. ¿Qué dice? Si a la X barra promedio le sumo y le resto una desviación estándar, voy a tener allí en esa área el 68% de los datos. 68% de los datos. Pero ¿qué pasa si yo a la media le sumo o le quito dos desviaciones estándar? ¿Qué porcentaje de los datos voy a tener? 95%. Y si a la media le sumo y le quito tres desviaciones estándar, voy a tener el 99.6% de los datos. Entonces, si yo tengo un grupo de personas, de mujeres, 14 de hemoglobina, que es el promedio, y voy a dar tratamiento a todos aquellos que tienen 14 aumentos de hemoglobina, ¿cuántos tratamientos necesitan? Pongámosles otra vez el ejemplo del niño. ¿Cuántos tratamientos necesitan? ¿Ah? ¿Cuántos? 500, claro, 500. Pero si yo les digo que voy a acá tratamiento, entonces, si al promedio le quito y le resto dos desviaciones estándar, ¿cuánto voy a tener acá? El 95%. Lo que voy a decir que es el promedio. Eso es igual, no es problema. Pero la desviación estándar, esto que es la desviación estándar es, me sale 2. Hipotéticamente. Esto no tienen que ustedes preocuparse. Ponen todos sus datos, por ejemplo, la hemoglobina de 1000 personas, las digitan en Excel y después le ponen abajo suma igual, pero el promedio, me saque el promedio, es 14. Quiero la desviación estándar, me saca 2. ¿Listo? Entonces, si al promedio le aumento y le quito 3 desviaciones estándar, acá voy a tener 99.7%. Eso es lo que está ahí, ¿cierto? Entonces ya, dijimos, si voy a dar tratamiento a todos los que tienen 14 o menos, ¿cuántos tratamientos necesito? 500, ¿cierto? Pero si yo les digo que esto, ¿cuánto sería? Esta es la media más 2, bueno, esta es una desviación estándar. Una desviación. ¿Cuánto sería acá? Si esta es una desviación estándar, tengo el promedio y quito y me sumo una desviación estándar. Entonces, ¿pero qué valor toma este? Si este es 14. ¿Cuánto sería acá? ¿Ah? 12. Y acá 16. ¿Por qué? Porque el valor de la desviación estándar es 2. Mejor dicho, es 2. Claro. Pero en el primer caso, tengo que sumar y restar una desviación estándar. ¿Cuánto vale cada desviación estándar? 2. Entonces, 14 más 2, 16. 14 menos 2, 12. Esta área, ¿cuánto vale? 68%. ¿Cierto? Entonces, si yo les digo que voy a dar tratamiento a aquellas mujeres que tienen 12 o menos de hemoglobina, ¿cuántos tratamientos necesito?
¿Qué hice? Es sumas y restas, no es nada complicado. Entonces voy a dar tratamiento no a las que tienen 14, porque si tuviera a las 14 o menos serían 500 tratamientos, ¿no es cierto? Pero voy a dar tratamiento solamente a las que tienen 12 o menos de hemoglobina. ¿Cuántos tratamientos necesito? ¿Qué me dices? 360. ¿Ah? 360. 300. 360. A ver, vamos a ver. 360, ¿no? A ver. ¿Cuánto hemos dicho que vale esto? 50%, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto hemos dicho que vale esto? 68%. Pero esta parte de la mitad, ¿cuánto será? 34. Entonces, si todo esto es 50, y yo quiero dar tratamiento a todos de acá, 12 o menos, ¿qué tengo que hacer? ¿De 50 cuánto vale esto? 34. ¿Cuánto me sale? 16%. Como son 1000, ¿cuántos tratamientos? 100. No, 300. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya. Y si les digo que voy a dar tratamiento a aquellas que tienen 10 o menos. Esto es 10, ¿cierto? ¿Por qué es 10? Porque es el promedio más menos 2 desviación. Cada desviación es 2 por 2, 4. Entonces, ¿cuánto será esto? 5%. Recuerden que es todo es 95%, desde acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto será para cada lado? La mitad del 5%. ¿Cuánto es? ¿Ah? 2.5. ¿Y 2.5 de 1000 cuánto es? 25. ¿Cierto? Entonces, quiero 25. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Y si yo quiero dar tratamiento para otra cosa, que tengan 16 o menos de hemoglobina, ¿cuánto será? 16 o menos de hemoglobina. ¿Qué es? Es fácil, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que? 16 o menos, ¿qué significa? Todo esto. ¿Sí? Todo esto. ¿Cuánto es? ¿Ah? Acá hay 50 más 34, 84, son 840. ¿Está claro? ¿Se entiende? Esto tienen que saberlo para el razonamiento de todas las pruebas estadísticas. Si no entienden este razonamiento, no van a entender cómo se hacen las pruebas, cómo se interpretan las pruebas estadísticas. Por lo menos de las que tienen distribución normal. A ver, vamos a hacer un ejercicio más. ¿Cuánto es esto? 14. ¿Esto? 2. ¿Esto? 10. Acá sería 8. ¿Cierto? Entonces, yo les digo, quiero saber cuántos tratamientos necesito, si es que voy a dar tratamientos a los que tienen 11 o menos de hemoglobina. ¿Cuántos serían? ¿Ah? Voy a buscar las tristes. Tienen que, para la próxima clase y de en adelante, tienen que cargar bien su cerebro antes de venir a clase. ¿Ya? No puede estar con la batería baja. No va a entender nada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto era esto? Menos de 12, ¿cuánto será? 160, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y acá cuánto era? Acá era, hasta acá era 16, 160. Para acá, que eran todas las relaciones estándar, es el 95, aquí era 25 tratamientos. Pero yo quiero acá, en este punto, ¿cuántos son?
Este es 25 tratamientos, este es 160. ¿Cuánto es? Los se rompen en serio. ¿Ah? No, no se puede, porque ¿saben qué? Esto no es la mitad de esto. ¿Se dan cuenta? Es un área. Acá abajo sí es la mitad, pero acá arriba es un área. Entonces el área no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, para todo se puede. Hay que ser más esfuerzo. Es la prueba de estudio. Con la prueba de estudio, tú puedes calcular exactamente. Eso lo vamos a ver. Pero para estos valores ya estándar sí se puede tener límite. Bien. Entonces ya hemos visto la primera medida de dispersión, ¿cuáles son? Varianza y desviación estándar. Ya hemos visto para qué sí. Otras medidas de dispersión son la amplitud o rango. También me dice cuál disperso están los datos. ¿Por qué? Porque me pone el valor mínimo y acá el valor máximo. Y al restar me dice cuántos están todos los datos. De un extremo, eso se llama rango o amplitud. También se usa, pero no es tan precisa como la definición. Y después el cuartil y el percent. Cada vez esto se usa más. ¿Saben cómo se clasifica la revista de Scopus? ¿Sabes? Por cuartiles, ¿cierto? Quiere decir que una revista que tiene muchas citas tiene un cuartil. ¿No? Y así va de repente. ¿Y qué es el cuartil? La mediana, ¿cuánto dividía? 50%, ¿no es cierto? El cuartil 2 es cuartil 2. Es igual a la mediana. Pero no solo eso, sino que si dividimos en 4 partes iguales todo el número de datos, vamos a tener los cuartiles. Entonces, en el primer cuartil, ¿qué porcentaje de los datos está? 25%. En el segundo cuartil, es igual a la mediana, 50% de los datos. Y en el cuartil 3, 75%. ¿Está claro? Esos son cuartiles. Pero en medicina, sobre todo en pediatría, se usa más los percentiles. ¿Qué significa percentil? Que dividimos en 10 partes, los datos. Y entonces vamos a tener el percentil. En realidad es sencillo. Vamos a tener percentil 1, 2, 3, pero lo que se hace es tener 10 percentiles. El percentil 10, el 20, el 30, 40, hasta el 90 y el 100. Entonces, si decimos que un niño está en cuanto a su peso, está en el percentil 10, ¿qué decimos de ese niño? ¿Cómo está? ¿Está bien o está mal? ¿Ah? ¿Qué dice? Percentil 10. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 10% de los niños, ¿no?, que están entre esos rangos de peso. O sea que son pesos muy... Si vemos la curva normal, en un extremo, para este lado, para acá, depende de cómo lo vean, entonces el 10%. O sea que es un extremo de la distribución. Quiere decir que esos niños están muy desnutridos, ¿no es cierto? Mientras más estén al centro, mejor. Y si están en el percentil 90, ¿qué significa? Que solamente el 10% está, mejor dicho, el 90% está por debajo de ellos. Entonces, quiere decir que tienen muy buen peso. De repente ya es exagerado, ¿no? De repente están obesos. Pero pues, hay cosas, por ejemplo, la talla, que es mejor que esté más grande, ¿no es cierto? Entonces, un niño está en el percentil 90, va a ser altazo, ¿no es cierto? Pero si está en el percentil 10, va a ser como yo. Entonces,
Pero eso es para controlar su crecimiento, su desarrollo fondo estacular. Entonces, los percentiles se usan mucho. Tienen que saberlos interpretar. Listo. Entonces, esas son medidas de físicas. Ya se acaba la hora. Ya vienen medidas.